Bienvenidos. He titulado la enseñanza del día de hoy, Una fábrica de ídolos. Una fábrica de ídolos. ¿Bien? Ok. Una fábrica de ídolos. En la Biblia aparece la evidencia de una fábrica de ídolos. Y desde ahí quiero partir. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Cuántos dan gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de abrir las Escrituras en comunidad? ¿Cierto? Palabras que no son de sabiduría humana, sino son de Dios. Palabras que traen a nuestra vida verdades que asientan en nuestro corazón. Es lo que necesitamos en esta mañana. Opiniones hay muchas, comentarios abundan, pero solamente hay una palabra que pesa, y es la palabra de Dios, que tiene la autoridad para moldearnos, para corregirnos, para redarguirnos, para hacer una obra poderosa más allá que toda buena intención humana de proferir comentarios de ánimo o de exhortación. ¿Son buenos? No lo dudo, pero no trascienden. Lo único que puede trascender más allá es lo que Dios dice. Y qué bendición que tenemos esta oportunidad, semana tras semana, de abrir las Escrituras en comunidad y darnos cuenta de lo que Dios nos quiere decir. ¿Sale? ¿Estás listo? Bueno, pues te voy a invitar a que abras las Escrituras en esta porción. Isaías 44. Isaías capítulo 44. Voy a leer Nueva Traducción Viviente. Y una vez que leamos los versículos, hoy vamos a leer mucha Biblia. ¿Te agrada eso o no? ¿Sí? Y una vez que terminemos de leer, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle a su Espíritu que nos revele todo lo que hoy nos quiere hablar. ¿Está preparado tu corazón en esta mañana? ¿Sí? Vamos a partir del verso 6. Isaías capítulo 44. Voy a empezar a leer desde el versículo 6 en adelante. ¿Estás listo? Ok, yo espero que me acompañes ahí en tu Biblia. Verso 6. Esto dice el Señor, el Rey de Reyes, Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último. No hay otro Dios. Verso 7. ¿Quién es como yo? Que se presente y demuestre su poder, que haga lo que yo he hecho desde tiempos antiguos, cuando establecí a un pueblo y expliqué su futuro. Versículo 8. No tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamaré mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No, no hay otra roca ni una sola. Versículo 9. Que necios son los que fabrican ídolos. Esos objetos tan apreciables en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto. Así que todos terminan avergonzados. Verso 10. ¿Quién, sino un tonto, se haría su propio Dios? ¿Un ídolo que no puede ayudarlo en nada? Verso 11. Los que rinden culto a los ídolos caerán en la deshonra, junto con todos esos artesanos, simples humanos, que se declaran capaces de fabricar un Dios. Tal vez unan sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror y la vergüenza. Verso 12. El herrero se ubica frente a su fragua para hacer una herramienta afilada, martillándola y dándole forma con todas sus fuerzas.
Su trabajo le da hambre y se siente débil. Le da sed y se siente desmayar. Pues el tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Versículo 14. Corta cedros, escoge cipreses y robles. Planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. Verso 15. Luego usa parte de la madera para hacer fuego y con eso se calienta y hornea su pan. Después, aunque parezca increíble, toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Versículo 16. Quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Dice, qué bien se siente uno con este fuego. Verso 17. Luego toma lo que queda y hace su dios, un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza. Rescátame, le dice, tú eres mi Dios. Versículo 18. Cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para conocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un Dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendirme culto a un pedazo de madera? Versículo 20, y ahí terminamos. El pobre iluso se alimenta de cenizas. Confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? ¿Me acompañas cerrando tus ojos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos que podamos venir a ella, porque en ella hay sabiduría, en ella hay veracidad. Te agradecemos porque tu Espíritu nos revela, nos ayuda a comprender todas estas verdades. Gracias porque en esta mañana tú vas a hacer una radiografía, seguirás haciendo una radiografía en nuestro corazón. Padre, por desarraigar todo aquello, primer paso, evidenciar algo que tal vez en este momento no nos damos cuenta, no nos percatamos que ahí está. Sin embargo, en tu obra que sigue siendo progresiva en nuestra vida, tú quieres que desarraiguemos todo aquello, Señor, que se ha convertido en un ídolo en nuestros corazones. Porque tú eres el único que debe ocupar siempre el primer lugar en nuestra vida. Y nada puede ser rival contra ti. Por ello, ayúdanos en esta mañana a que tu palabra sea sentada en nuestras vidas, en nuestros corazones, y podamos producir, por consecuencia, mucho fruto. Que este fruto te glorifique y que este fruto sea abundante, para que podamos incluso mostrar a otros, beneficiarse a otros del fruto que estamos dando por el entendimiento y la obediencia que practicamos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué tremendo pasaje acabamos de leer, ¿cierto? Isaías 44, aunque leímos una porción, yo te invitaría a que leyeras todo el capítulo. Déjame resumírtelo de una manera breve, por el tiempo no podemos leerlo todo y explicar todo, pero capítulo 44, versículo 1 hasta el 8, aunque leímos algunos versículos, Isaías está referenciando la existencia y la presencia de Dios. Está comenzando a alabar a Dios, a glorificar sus atributos, a mostrar lo que Dios es.
Posterior a esto, del versículo 8, 6, bueno, del versículo 8 hasta el versículo 20 que leímos, Isaías amonesta, advierte a lo que en ese tiempo, podemos llamarlo, se había convertido en una fábrica de ídolos, de manera literal. Si tú pusiste atención en el relato, te diste cuenta que hablaba de los artesanos, ¿sí? Hablaba de los que realizaban figuras con materiales como madera, etcétera, ¿cierto? Y Isaías vivió en este tiempo donde se encontraba una idolatría, cuando la idolatría era muy común entre el pueblo de Israel, cuando la idolatría abundaba en las naciones paganas y donde Dios mismo una y otra vez amonestó al pueblo de Israel en contra de este pecado, ¿cierto? Y posterior a esto podemos clasificar del versículo 20 hasta el versículo final del capítulo 44, es donde Dios revela el propósito redentor de Israel. Es decir, esto es como un sándwich, ¿no? Hay tres clasificaciones. La primera etapa es el versículo 1 al 7, que es donde primeramente es, así entiéndelo, ¿no? La etapa de arriba es versículo 1 al 7, donde Isaías muestra lo que Dios es. Fíjate, comienza con eso. Después, la carne o la parte que está dando a comer es del versículo 8 hasta el versículo 20, está gruesa, si lo vamos comprendiendo así, y es la amonestación, la insensatez en contra de la idolatría, y no finaliza así, ¿verdad? El verso 20 dice, pues están fritos, sino que muestra su propósito, versículo 21 en adelante, su propósito que tiene para el pueblo. Fíjate, entonces ahí está el pack completo. Lo que Dios es, lo que va a advertir y el propósito que tiene para con nosotros. Me encanta la estructura. ¿Sabes por qué? Porque ese es el corazón de Dios. No nos muestra nada simple y sencillamente para señalarnos, juzgarnos, recriminarnos y mandarnos al infierno, sino nos muestra lo que está mal para que tú y yo tengamos la oportunidad de decidir y encaminar nuestros caminos que sean rectos delante de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la misericordia que Él tiene? Ahora, ¿podría Dios ejecutar juicio y reerrer toda la tierra? Claro que sí. Es el pecado en nuestra vida, el pecado en nosotros, el pecado de una nación que no permite que Dios pueda obrar. Y no porque Dios no pueda, es porque el corazón del hombre se ha negado a buscar a Dios. Y con sus hechos lo sigue recriminando. El día de ayer, en Creciendo la Oración, ya oramos y pedimos perdón identificativo. La Biblia me enseña lo que es la intercesión, que es una oración a favor de otros. Y ayer, como representantes, porque no son todos, el remanente que viene en la oración, nos pusimos de acuerdo en una sola intención: orar a favor de nuestra nación. ¿Por qué? Bueno, hoy estamos en un día donde nuestra nación, de manera representativa, se desborda en una tendencia. Y eso no quiero dejarlo solamente ahí al aire, solo lo quiero precisar. Claro que ahí hay una gran idolatría, pero no quiero decir, pero eso que tiene que ver con nosotros, y nosotros ya no estamos en esas instancias, podríamos decir. Y ahí es donde yo quiero entrar, porque la fábrica de ídolos que yo quiero hablarte no es solamente la que vemos que Isaías describe, que describe una fábrica de idolatría, sino quiero llevarte a cuál es la verdadera fábrica de ídolos en cada uno de nosotros. Mira, vamos a partir de esto, idolatría. ¿Qué es la idolatría? Bueno, es una palabra compuesta de dos vocablos griegos. El primer vocablo griego que utiliza para este término es el vocablo idolón.
Idolón en el griego quiere decir Dios falso. Fíjate, con minúscula, Dios falso. Y la otra palabra que utiliza es la palabra latreía en el griego, latreía. Y latreía quiere decir, ¿qué? Adoración. Adoración, latreía, idolón, Dios falso. ¿Qué significado te puede dar todo esto? Pues la adoración a un Dios falso. Eso es idolatría. Ahora, y entonces inmediatamente yo sé que nuestra tendencia es pensar, bueno, imágenes, ¿verdad? Figuras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí me encantó la definición de uno de mis autores favoritos en este tiempo, de los que aún viven. Yo tengo dos categorías de autores favoritos, los que ya no están y los que aún permanecen. Este autor es uno de mis favoritos, es un pastor presbiteriano, se llama Tim Keller, y dijo lo siguiente acerca de la idolatría. Me encantó cómo lo definió. Él dijo así: la idolatría es confiar en que encontramos esperanza. Perdón, es confiar en que encontraremos esperanza, felicidad y significado en las cosas creadas y no en el Creador. Lo voy a volver a repetir, porque creo que es una definición muy precisa y nos ayuda a entender que no solamente aquel que tiene una figura en su casa es un idólatra, sino todo aquel que ha puesto su confianza o su esperanza, su felicidad y su propio significado en las cosas creadas y no en el Creador. Y ahí es donde yo quiero tomar un recorrido un poco breve, no tan detallado, pero sí hablar de lo que es la idolatría hoy para el creyente. Porque si tomamos como base esta definición, te das cuenta que en el corazón del cristiano puede haber idolatría. ¿Tú qué responderías? Claro que sí. Entonces no es propio de una religión politeísta, de una religión que venera muchos, como los hinduistas que tienen cientos de dioses, o como los budistas que tienen también una gran mayoría de deidades, o no es como la tradición de Roma que también venera una gran cantidad de imágenes. No solamente esos son idólatras, también el cristiano evangélico puede albergar idolatría en su corazón. Y es ahí donde quiero empezar el recorrido, porque ¿qué es lo que Dios señala al pueblo de Israel desde un principio? ¿Recuerdas? Dios se manifestó al pueblo de Israel, ¿cierto? Dándoles su ley. ¿Te acuerdas? Dios comisionó a un hombre llamado Moisés para establecer sus decretos, sus estatutos, pero no era solamente una cuestión de normas y reglas por cumplir, porque eso nos haría moralistas únicamente. Cuando Dios imprimió sus reglas, sus estatutos, imprimió también su carácter, dio a conocer cómo Él era. Y en su naturaleza también podemos evidenciar que la ley registra lo que Dios es un Dios que es 3 veces santo. ¿Y dónde encontramos ese registro? Es algo muy común que yo espero que tú lo tengas bien presente, que es el famoso decálogo, los 10 mandamientos. ¿Los recuerdas? Éxodo capítulo 20. ¿Cómo comienza? Fíjate cómo empieza. Aquí lo tienes en pantalla. Luego, Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Ahí empieza. ¿Cómo comienza? Como Isaías lo vimos en Isaías 44. Previo a su amonestación, primeramente habló de cómo es Dios. Creo que es la base tan importante. Yo soy el Señor, tu Dios. Yahweh, Yahvé. Ahí está en el original. Ese es el nombre de Dios. Quien te rescató, evidencia clara y contundente, la obra que hizo. Nunca debe de olvidar escucha el creyente, lo que el Señor ha hecho. El creyente nunca debe de
perder de vista que nuestra vida se la debemos a Él. Eso es tan importante y parece tan simple, pero a veces parece que podemos estar haciendo mil y una otras cosas más importantes que Dios mismo. Hoy tal parece que podemos estar más ocupados y más entusiasmados en múltiples otras cosas, menos en lo que deberíamos de tener la verdadera atención y dedicación, que es Dios en nuestras vidas. Fíjate, esa es la introducción. Te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Recordatorio para que nadie de nosotros se nos olvide, porque ¿cuántos saben que también esto nos compete a nosotros? No solamente está diciendo el pueblo de Israel es el que le debe gratitud. Es el creyente que le debe gratitud porque nosotros estamos también siendo esclavos en una nación que se llamaba el mundo y donde también éramos esclavos del pecado. Por eso me encanta toda la conexión que hay en todo el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Moisés es una tipificación de Cristo, ¿sabías? Moisés fue libertador. ¿Quién fue libertador en nuestras vidas? ¿Te das cuenta? Ahora sí. Y empieza lo que conocemos como el Decálogo, los 10 mandamientos. ¿Cómo empieza? ¡Wow! ¿Te habías percatado de ese detalle? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el de los primeros mandamientos? ¿Cuál es aquello que el Señor primeramente atenta contra lo que no debemos de hacer? Dice el verso 3, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Entonces aparece en primer lugar los 10 mandamientos, la idolatría. ¿Eso te dice algo? ¿Será importante o no será importante? Yo creo que es sumamente importante. Y siempre es la razón por la cual hacemos algo malo, te digo. Analízalo y reflexiónalo un poquito. Si hay una conducta, una tendencia pecaminosa en nuestras vidas el día de hoy, yo lo he hecho en mi propia vida. Y la raíz no es tanto el acto que di para manifestar una adoración a algo falso. La raíz está en que tengo, como dicen los hinduistas, un becerro de oro, una vaca sagrada, dicen los hinduistas, en mi propia vida. Analízalo. Nunca violamos ¿cuántos saben los 10 mandamientos, por cierto? Si no, te aprendes. Escuela desde niño, ¿no? Empezamos, ¿verdad? Los 10 mandamientos. ¿Es bueno que te lo sepas? Claro que sí. Bueno, reflexiona en esto. Nunca violamos. Empieza a decir, a ver cuáles son. No matarás, no cometeré adulterio, no hurtarás, todo eso. Bueno, no hacemos nada de eso. Nunca violamos los otros mandamientos. Reflexiónalo. Sin antes haber roto el primero de ellos. Analízalo. ¿Es verdad o no? Entonces, si tú mataste, o tú hurtaste, o tú hiciste algo de los otros mandamientos, es porque primeramente quebrantaste el primero. Entonces, ¿sí quiere decir que hay un ídolo en nuestras vidas? No solo hay un ídolo. Di conmigo, hay una fábrica. Dilo fuerte, no solo hay un ídolo. Hay una fábrica. ¿Cuántos sabían? Yo soy ingeniero, yo trabajé en fábricas, yo sé lo que es la industria, yo sé lo que es el proceso en serie. ¿Sí? O sea, en una hora puedes hacer mucho. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en nosotros está una fuente, un potencial tremendo a la idolatría. Y te voy a evidenciar, la fábrica de ídolos no es la que Isaías describió en el capítulo 44. ¿Está listo? La fábrica de ídolos es nuestro corazón. El famoso reformador del siglo XVI me encantó y me inspiró para titular el mensaje del día de hoy. El famoso reformador del siglo XVI, Juan Calvino, dijo lo siguiente: el corazón es una fábrica ¿de qué? De ídolos.
Y te digo algo, tiene completamente la razón. Porque esta declaración no es una declaración lejana a lo que las Escrituras nos dicen acerca de cómo Dios ve el corazón del hombre. Y yo empecé, te digo esto antes de que se me olvide, ¿verdad? Pero yo empecé a rastrear, por ejemplo, ¿por qué un hombre adultera? ¿Y por qué un hombre llega a cierto tipo de pecado? Y me di de cuenta que hay idolatría, y muchas veces, ¿sabes por qué lo es? Porque esa persona se ama más así. Es un idólatra, o algunos dicen es un ególatra. La raíz es esa, efectivamente. Y hay una múltiple cantidad de efectos en los que la idolatría se puede estar manifestando el día de hoy en nosotros. Por eso, la Biblia, mira, esto que Juan Calvino dijo, no está alejado de lo que las Escrituras nos dicen. Uno de los textos más comentados es lo que Jeremías habla acerca del corazón del hombre. Jeremías 17, ¿te acuerdas? El corazón humano, ¿qué dice? Es lo más engañoso que hay. Pregunta, ¿será una fábrica de ídolos? Sí lo es. ¿Tu corazón es una fábrica de ídolos? No, a algunos les costó trabajo, ¿eh? ¿Tu corazón es una fábrica de ídolos? La verdad es que sí. El corazón humano es lo más engañoso que hay, dice el profeta Jeremías, y extremadamente perverso. ¿Tú crees que está exagerando? Cuando le preguntaron a Jesús, cuando recuerdas que vinieron a cuestionar por qué sus discípulos no se lavaban las manos, ¿te acuerdas? Y empezaron a decir, no guardan las tradiciones. Y Jesús contesta, a ver, ¿de dónde salen las guerras? ¿De dónde salen los rencores? De todo y él dice, ¿de qué crees? Aquí está. Por eso decía, en nuestros corazones está un potencial tremendo, está una fábrica para maquinar ídolos. Y que el día de hoy, ¿cuántos quieren que Dios desarticule ese proceso en serie que a lo mejor ya llevas por muchos años fabricando ídolos? ¿Hay una idolatría en el pueblo evangélico? Claro que la hay, claro que está, porque tenemos una fábrica de ídolos en nuestro corazón. Y cuando estamos ya queriendo derribar uno, ¿qué crees? Está empezando a fabricar el otro. Es engañoso, es perverso. Y el fin, obviamente, no es. Porque como ofende a Dios el culto a una imagen de yeso, ofende la confianza y la dedicación que tú le has puesto tal vez a otra cosa. Llámese el nombre que sea. Pero a fin de cuentas, para Dios es lo mismo. Es un corazón que confía, que tiene mayor dedicación, empeño en cosas creadas que en el Creador. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? ¿Quién realmente? Me encanta porque la respuesta la va a dar enseguida. ¿Sabes cómo contesta? Yo. ¿Quién es el único que puede conocer nuestros corazones? Nos viene en esta mañana una radiografía y que ¿quién va a decir qué hay en tu corazón? ¿El pastor? No. ¿Quién lo va a decir? Dios. Él conoce nuestros corazones. Él es lo que hace. Investigo todos los corazones y examino las intenciones. ¿Cuántos están de acuerdo que tú y yo podemos engañar a medio mundo? ¿Cierto o no? Sí, mira, el ser humano es tan hábil, no lo puedo decir de otra manera, que le gusta incluso autoengañarse. ¿Cuántos saben que muchas personas viven engañándose a diario? Y tratan de decir, tratan de hacer un mecanismo que casi no es textual, pero ven al espejo y todo está bien, todo está bien, todo está bien, no pasa nada, no pasa nada, ¿te recuerda? No pasa nada, y la verdad es que sí pasa algo.
La verdad es que sí está mal lo que estás haciendo. Y la verdad es que pone evidencia que a lo mejor tenemos cierta inclinación a otras cosas por encima que Dios mismo. Y aunque nos decimos cristianos y vamos los domingos a la iglesia. Por eso, familia, en esta mañana nos viene bien que el Señor pruebe nuestros corazones. Que hoy tú y yo podamos sincerarnos y decir, aquí está, Señor, sí, efectivamente, de estas cositas que se hablaron y esto, y que todavía no empiezo, pero a hablar de estos puntos. Hay algo de eso en mi vida. Hay algo de eso. Mi tendencia es esa. Mi inclinación es esa. No te preocupes, a todos les doy. Dice Dios, ¿qué? ¿La debida qué? Recompensa, según lo merecen sus. Y si la acción que el día de hoy Dios encuentra en tu corazón es arrepentimiento, wow. Y si la acción que hoy ve en tu corazón Dios ve humillación, y por lo menos, porque mira, volvemos al asunto de que el ser humano es tan hábil, que yo lo he visto, mira, tan solo es, yo siempre he dicho, yo jamás hablaré de mi propia cuenta, es lo que con temor de verdad lo digo, y yo quiero, y cuando expongo algo que es la palabra misma, que yo sé que por sí sola, ¿verdad? A algunos les conflictúa, o sea, empiezan a hacer, como decimos, empiezan a hacer feo, porque no es grato que seamos confrontados, ¿verdad? Con nuestro pecado, ¿o te es grato? Y yo empiezo, ¿verdad? Empiezo a hablar la palabra de Dios y yo veo que algunos, o sea, no literalmente, pero sé que están haciendo feo, ¿no? Y empiezan, no, y quiere pelear, quiere defenderse. Y a veces se quiere defender de lo indefendible. Y busca. Y si en lugar de que el día de hoy, al exponerse estas verdades que yo sé que por sí solas ya están confrontando nuestro corazón, y si en lugar de que encuentre Dios en esta mañana un corazón que pelee, que diga no es cierto, y que busque un orgulloso y que diga sí voy a seguir, no hay nada que cambiar en mí, y si encuentran realmente mejor un corazón que se humilla y que dice sí hay mucho que hacer, y si tengo que dejar de poner mi confianza en esto, y si tengo que tomar estas decisiones, y ¿no será un corazón que a Dios le agrade? Buenos días. ¿Cuántos de verdad anhelamos que día que tras día que pase en nuestra vida, en nuestro conocimiento, más se disipe de aquello que hemos puesto nuestra confianza en lo creado y más nos acerquemos a confiar en el Creador? Bueno, entonces vamos a puntualizar, ahora sí que vamos a poner, como dicen, el dedo en la llaga, el dedo en la herida. ¿Está listo? Porque vamos a pisar algunos callos. ¿Sí o no? Entonces vamos, como te dije, un recorrido no exhaustivo, porque no tengo el tiempo. Podríamos dar un seminario, ¿sí? Dimos hace algunos años una serie, ¿alguien la recuerda? Dioses que fallan. Pero vamos al día de hoy a ver cómo estamos. Vamos a examinar nuestros propios ídolos. Vamos a quitar del altar esas vacas sagradas. Porque esas vacas sagradas tienen nombre tal vez propio. Tal vez esas vacas sagradas tienen colores, tienen formas. Entonces, aquí vamos a empezar a hacer nuestro examen. Idolatría es permitir que algo, pero no solo algo, sino alguien tenga mayor importancia que Dios. ¡Pum! Como decimos, ¿no? Todo, escucha. Y yo no estoy hablando de cosas malas, cosas buenas. Trabajar es bueno.
Pregunta, ¿trabajar es bueno? Claro, la Biblia dice, no trabajas, no comes. Prácticamente es una evidencia de que Dios nos llama a ser productivos. El trabajo vino por consecuencia de la caída. No es cierto. Antes de la caída, Dios le dio funciones y responsabilidades a Adán para que se desenvolviera en ellas. El trabajo glorifica a Dios. Es bueno, claro que es bueno, pero el trabajo, llevándolo a un nivel de mayor importancia. ¿Conoces esas personas que dicen, vivo para trabajar? Hay muchas personas que aunque que sí se han acercado a Dios, no han querido rendir este ídolo. Porque para ellos el trabajo es más importante que estar adorándole en el día del Señor. Por ejemplo. Algo o alguien que tenga mayor importancia. Somos idólatras cuando amamos algo o alguien más que al Señor Jesucristo. Y cuando permitimos en nuestro corazón que algo o alguien tenga mayor importancia que nuestro Señor Jesucristo. Y aquí empieza la lista. Porque muchos anteponen, ¿sabes? Mi felicidad. Cómo nos encanta. Yo sé que ya por ende estamos en una situación que anhelamos felicidad, porque los días que transitamos, ¿verdad? No son tan buenos. Y hay una apremiante. Y yo sé que a lo mejor fue esa nuestra motivación inicial. Me acerco a Dios o llego a ustedes. ¿Por qué? Porque quiero ser feliz. ¿Algo que no? Y aparenta un panorama, algo de esto vimos en Falacias, ¿verdad? Solo se trata de que yo sea feliz. Pero las grandes noticias, ¿sabes cuáles son? Que tú y yo no somos el centro de atención. La vida no gira alrededor de nosotros. Ni tú y yo somos, como dicen, la chucha cuerera, ¿no? No somos, en realidad, como a veces nos queremos sentir. Te tengo noticias. El mundo tampoco gira alrededor tuyo. Tú no eres el centro. Yo sé que son verdades que golpean, ¿verdad? ¿A poco no? ¿Y a cuántos les encanta? Sí, dígame más, pastora, venga, ¿no? ¿Verdad? Pero las grandes noticias es que no somos el centro de atención. Ni se trata de nosotros. Te voy a decir algo más fuerte y contundente. Ni siquiera se trata de que tú seas feliz. Es que ¿sabes por qué? Algo pasó en la caída que atrofió nuestro entendimiento. Que por eso, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, cambiamos aquel que siendo por naturaleza, siendo Dios, le dimos forma y por eso empezó a convertirlo en cosas talladas, cosas hechas. ¿Qué me dices tu seguridad, tu esperanza? ¿Dónde está tu seguridad, tu esperanza? Bueno, pues mi seguridad está en una tarjeta. Porque aquí me dice cuánto yo tengo en mi banca móvil. Y entre más ceros tenga, mayor seguridad. No lo decimos textualmente, pero muchos vivimos en esa seguridad. Noticias, algo o alguien que tenga mayor importancia. Y por eso es la raíz de que por eso trabajas, porque piensas que entre más trabajes, mayor ganancia, y entre mayor ganancia, mayor seguridad. Pero tu seguridad no está en eso. Esperanza o autoestima. Yo tengo que pasar 4 años en un colegio, entre más prestigioso, más confianza, porque voy a agregar a mi nombre 3 letras, L-I-C o I-N-G. Y ahí tengo mi identidad. Ahora, ¿el ser educados es algo negativo? Para nada.
De hecho, promovemos que nos sigamos preparando y esforzando. Pero el poner en eso nuestra autoestima, nuestro sentido de vida, nuestro propósito, eso es idolatría. Y a veces entre nuestros comentarios se dice eso. ¿A poco no has escuchado? Es que yo voy a estudiar porque yo quiero ser alguien en la vida. ¿A poco no? ¿Sí has escuchado eso? Y ya te dieron tu título profesional y dicen, no, él ya es alguien. Entonces antes no era nadie, que era el señor anónimo. ¿Cuántos saben que la única identidad que tenemos es la que tenemos en la cruz del Calvario, donde Él nos redimió con su sangre? Siendo reconciliados con Dios, hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Alguien dile un aplauso a Dios, porque esa es la única identidad que nos debe. Por eso no quiero que me malinterpretes y decir que estoy en contra de todo eso, no, porque todo eso son cosas buenas, pero el que mis estudios, mi preparación, mi disciplina, todo aquello que yo hago lo puedo levantar, porque mi corazón es una fábrica de ídolos. Y entonces yo puedo tener después mayor importancia en eso que en Dios. Qué importante entonces. Ahora vamos a continuar rastreando, identificando esas partes en nuestra vida, esos periodos donde podemos, porque la idolatría, ¿sabes qué? Echa raíces. Es como una planta de esas venenosas que también se va expandiendo y se va enredando y cada vez es más complicado desarraigarla. Pero Dios nos ayuda en su infinita misericordia a poder quitarlas. Mira, cuando hablamos de pecado, yo sé que la mayoría de nosotros pensamos, algo mal hiciste, ¿cierto o no? Ya, ¿qué hiciste? Mentiste, robaste, adulteraste, ¿qué hiciste? Ya la regaste. Pero escucha, pecado no es solamente hacer cosas malas, es convertir cosas buenas. ¿Hablo podrás fuerte conmigo aunque nos cueste trabajo? 1, 2, 3. Es convertir, fuerte, es convertir cosas buenas. Si alguien me dice, pastor, no fui a la reunión porque sabe que me fui a hacer gym. Pregunta, ¿eso es bueno, el gym? Digo, en nuestro país nos ayuda, digo, más como tú, ¿no? Porque si algo adolecemos es por los tamales que nos cenamos en la noche, ¿o no? Y tenemos ahí la evidencia clara, ¿verdad? De que no nos llenamos todos los días de frutas y verduras. Ahora, pero ahí está la parte. Fuiste al gym, pero descuidaste lo más importante. Lo que es trascendente, lo que no es negociable. Lo que ni siquiera lo hacemos por tradición o porque tengamos que cumplir con un protocolo, sino estamos hablando del día del Señor, donde es un recordatorio constante que te debes a Él, donde es un recordatorio constante de que proclamas una fe que es verdadera, porque en un primer día de semana el Señor resucitó, dando evidencia que realmente demostró ser lo que Él dijo ser, el Hijo de Dios, donde te debes de rendir a Él en adoración y proclamar y recordar sus verdades, es decir, le estoy entregando mis primicias a Él porque estoy dando evidencia de que Él es primero en mi vida. Entonces sí es posible convertir una cosa buena en algo pecaminoso. Claro, di conmigo, cuando alteramos las prioridades. Y la principal y más grande prioridad siempre será Dios. Dios en primer lugar. Y eso es algo bien interesante cuando llegamos al Señor. Está bien claro porque, no sé tú, pero yo traía hoy un desajuste en mis prioridades. Y cuando yo llego al Señor me doy cuenta que empieza a ordenar. Porque Dios a lo mejor estaba ahí tercer, cuarto, quinto, sexto peldaño, ¿no? Y empezó a ordenar. Y sabes, es lo que hasta el día de hoy creo que sigue siendo, como decimos, el talón o el coco
de muchos creyentes, que aunque tienen un conocimiento y a veces solamente es informacional de Dios, no han podido establecer su orden de prioridades. Y se ve evidenciado en múltiples cosas. ¿Dios es tu prioridad? Porque si Dios es tu prioridad, entonces tú le sirves con pasión y entrega, esmero y dedicación, y buscas agradarlo siempre a Él. Si Dios es tu prioridad, tú no cuestionas los mandamientos que para ti tengan una interpretación lejana a la que Él nos ha estipulado. Simple y sencillamente es obediencia. Y nos podemos hablar de muchos múltiples temas, ¿no? Hablar del diezmo. Oh, no, ahí ya, no, tengo una opinión, ¿verdad? Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y cuando no adoramos a Dios, terminaremos adorando a alguien más. Y no solamente adoración es levantar las manos o inclinarnos frente a eso. Esa expresión es cuando tú le estás mostrando tu principal interés, empeño. Preguntémonos esto. ¿A qué le dedicas mayor tiempo, atención, esmero y esfuerzo? Eso es tu prioridad. Y esto también tiene que ver porque muchos dicen, no, mis hijos, mi familia, qué padre. Pero hay muchas personas que han hecho a sus cónyuges, a sus hijos, un ídolo. ¿Me estás diciendo que entonces mis hijos es cosa mal? No, yo solo te estoy diciendo, es Dios, después tu familia. No es tu familia y después Dios. No es tu felicidad y después Dios. No es tu prosperidad y después Dios. No es lo que yo quiero y después Dios. No ajustemos a Dios a nuestra conveniencia. Él es Rey. Y lo que está buscando en cada uno de nosotros, cuando comenzamos a experimentar que Dios empieza a ayudarnos en esa soberanía, cuando empezamos a ponerlo en primer lugar en nuestras vidas. La fórmula es muy sencilla, por así decirlo. No es a nuestra manera. No es como nosotros pensamos y creemos y persistimos en un método que ya está evidenciado que no te va a funcionar. Cualquier persona que Dios no esté primero en su vida, te digo algo, no puedes esperar mucho. Porque si el Rey del universo no gobierna en su corazón, no es Señor de su vida, entonces sí preocúpate, porque su corazón es una fábrica de ídolos. Y tarde que temprano buscará darle adoración a algo más o a Él mismo. Todos debemos de hacernos en esta mañana una, así como cuando vamos al doctor para ver que nos evidencien algo en nuestro organismo, ¿no? Y a veces son los rayos X que hace que deslumbre. Pues, ¿qué crees? La palabra de Dios son los rayos X que evidencian lo que está mal en nuestro corazón, con el simple propósito de tratarlo. Pero las grandes noticias es que tenemos al mejor médico, el mejor doctor de doctores, y Él puede ayudarnos en nuestra idolatría, a fin de que aún las cosas buenas no sean nuestra prioridad, a fin de que todo siempre sea para darle gloria al único que merece toda gloria. A Dios sea la gloria. ¿Le podremos dar un aplauso fuerte?
Y quiero terminar con esa radiografía, porque aquí es donde entonces cada uno de nosotros nos presentamos honestos delante de Dios. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie, por favor? Y ahí en tu lugar, cada uno con tus ojos cerrados, con la única intención de que tú puedas hablar con Dios.